El frío de la banqueta plástica era un dolor punzante que se le subía por las piernas. Doña Elena, envuelta en un suéter tejido que olía a naftalina vieja, no entendía por qué no se podía mover. La última imagen que tenía era el rostro de Lorena, su nieta, diciendo algo sobre un turno largo y ya vuelvo, abue. Después, el zumbido de una puerta pesada y el silencio metálico de este lugar. Estaba sentada en un pasillo largo, color menta pálido, que apestaba a alcohol y cloro. Sus ojos, antes vivos y rápidos como pájaros, ahora navegaban en un mar de cristal turbio. Intentaba agarrarse a un pensamiento, a un nombre, pero todo resbalaba. ¿Dónde estaban sus tacitas de café? ¿Y el sol sobre el patio de las bugambilias? Apretó la bolsa de mandado que llevaba en el regazo. Era lo único que la anclaba. Dentro, no había más que un paquete de galletas saladas, un rosario de madera roto y una receta médica doblada en 4. No había ropa, no había dinero. Solo el peso de la nada. Una enfermera joven pasó rodando una camilla, suela de goma contra el piso encerado, el sonido lejano y constante de sirenas que no cesaban en la Ciudad de México. Elena quiso preguntar, pero su garganta estaba seca y la voz le falló. Salió un sonido áspero, como hojas secas. «Señora, ¿necesita algo?» Era un guardia de seguridad, un hombre grande y cansado, con el uniforme planchado. Se detuvo frente a ella, mirando su fragilidad y el temblor constante de sus manos. Elena lo miró como si viniera de otra galaxia. «Yo vine a esperar a mi madre. Dijo que me traería mis muñecas». El guardia revisó el reloj. Eran las 3 de la mañana. «Señora, este es el Hospital Central. Usted lleva aquí desde anoche. ¿Sabe quién la trajo?» Elena se esforzó, arrugando la frente. Recordó un olor a perfume barato y prisa. «Lorena. Mi niña, Lorena. Tenía que ir por unas medicinas. Me dejó aquí». El guardia suspiró, ya conociendo el patrón. Una abuela más, abandonada. Esto no era un caso aislado, era la realidad diaria en los rincones más olvidados de la sociedad. «¿Y sabe dónde vive, señora?», preguntó suavemente, agachándose a su altura. Elena sonrió con una dulzura desarmante. «Claro que sí. Vivo en la casa donde olía a pan recién horneado y donde siempre había una flor de cempasúchil en la entrada. ¿Usted ha olido alguna vez eso? Es el olor a la verdad». El guardia se frotó los ojos. No podía dejarla ahí. Era evidente que no estaba en plenas facultades, pero tampoco tenía ninguna identificación. «Permítame que la lleve a un lugar más cálido, señora Elena. Vamos a buscar a la trabajadora social, ¿sí?» Elena asintió, su cuerpo entumecido reaccionando lentamente. Cuando se levantó, la presión de la soledad la golpeó con una fuerza casi física. Sintió la humedad en el aire, fría y densa, entrando en sus huesos. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente un rostro familiar en las sombras del pasillo. Mientras el guardia la ayudaba a caminar, lento y paciente, su mente divagaba a años atrás, al momento exacto en que la casa de las bugambilias empezó a volverse fría. Un recuerdo que la memoria le negaba con saña, pero cuyo dolor permanecía intacto en el centro de su pecho. Si estás viendo esta historia, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. A veces, la única verdad que queda es el eco de un recuerdo que ya no podemos nombrar. A unos kilómetros de ahí, en un departamento diminuto donde el sol nunca entraba por completo, Lorena estaba despierta, no por remordimiento, sino por el miedo de que el celular vibrara. El departamento olía a fritura rancia y humedad. Eran las 4 de la mañana. Su novio, Mateo, dormía pesadamente en el sillón, con la boca abierta. Lorena se sentó en el borde de la cama, la luz de la pantalla proyectando sombras fantasmales en su rostro tenso. Deslizó el dedo sobre la pantalla, releyendo el mensaje que había mandado hacía apenas unas horas. De Lorena, para el Hospital Central. Mi abuela, Elena Rosales, sufre de deterioro cognitivo avanzado. La dejé en la sala de espera porque tenía que trabajar urgentemente y no tengo con quién dejarla. La recojo en 48 horas. No la dejen ir. Les adjunto su INE. Una mentira pulcra. Ella sabía que 48 horas era el margen legal que le daba el sistema de salud para no considerar el acto como abandono total. Después, el problema pasaría a la trabajadora social y, con suerte, a un albergue. O mejor aún, la transferirían a una institución estatal, liberándola para siempre de la carga. La carga.
Elena era una carga que pesaba cientos de kilos sobre sus hombros, devorando sus ingresos magros, exigiendo atención y pastillas que no podían pagar. Mateo gruñó y se revolvió. «Ya te dormiste», murmuró, la voz áspera. Casi respondió Lorena, guardando el celular como si fuera una prueba criminal. «¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Se fue la vieja?» El término resonó en la habitación. «La vieja». Lorena sintió un escalofrío, pero no protestó. «Sí. La dejé con sus papeles y la receta. Dije que vuelvo en 2 días». Mateo sonrió, un gesto feo y egoísta que le arrugó la cara. «Así me gusta. Ahora sí podemos respirar. ¿Sabes lo que costaba esa pinche renta con los pañales de la señora? Y tú, gastando en esos medicamentos caros». Lorena sintió un nudo en el estómago. No era solo la renta. Era el secreto que Elena, en sus momentos de lucidez, había amenazado con revelar. Un secreto familiar que involucraba la pequeña herencia que les quedaba, la vieja casona de las bugambilias, que en realidad le pertenecía a otro pariente olvidado. «La casa sigue siendo un problema», dijo Lorena, la voz apenas audible. «No lo es. Los papeles están a tu nombre. Tu abuela no recuerda nada. En 2 días pongo a la venta esa chatarra y nos vamos de este cagadero». Mateo se levantó, sin pudor, y se dirigió a la cocineta. Abrió el refrigerador con un chirrido. «¿Y las pinches galletas que trajiste?», preguntó, buscando entre los estantes. Lorena se tensó. «Las dejé en la bolsa de Elena. Era lo único que tenía». «Qué estúpida. Eran las únicas que quedaban. Ahora que voy a desayunar». Mateo golpeó el refrigerador con frustración. La frialdad de su desprecio era palpable. Para ellos, el abandono de una anciana era una transacción económica. Un problema resuelto, a costa de una bolsa de galletas y un poco de moralidad. Mientras tanto, en el hospital, el guardia había llevado a Elena a una pequeña sala de observación. El aire era pesado, pero había mantas limpias. Cuando llegó la trabajadora social, Diana Sánchez, una mujer de unos 40, con el rostro marcado por demasiados casos de abandono, revisó los papeles. Nombre, Elena Rosales. Edad, 82. Diagnóstico, demencia senil avanzada. Diana notó la bolsa de mandado sobre la mesita. Buscó identificación, dinero, algo que diera una pista. Encontró el rosario roto, las galletas y la receta. Luego, al fondo de la bolsa, envuelto en un pañuelo de encaje, encontró algo más. No era una carta, ni dinero. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, desvanecida por el tiempo, de una niña pequeña con un moño ridículamente grande. En la parte posterior, con la caligrafía temblorosa de Elena, había una sola palabra escrita: Javier. Diana sintió el escalofrío que siempre precede a un gran problema. Esto no era solo un caso de abandono. Había un hilo suelto, un secreto emocional escondido en el fondo de una bolsa plástica. En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre alto, con bata médica impecable, el cansancio cubierto por una profesionalidad férrea. Era el doctor Arturo Gómez, jefe de geriatría, recién llegado de su turno. ¿Otro caso de abandono, Diana?, preguntó, con voz grave y baja. Doctor, es delicado. La nieta dejó un aviso de que regresa en 48 horas. Pero la señora está muy perdida. Y, mire esto. Diana le mostró la foto. El doctor Gómez la tomó. La luz de la lámpara de escritorio reveló la imagen. El doctor miró la foto por un largo minuto, su rostro impasible. Luego, lentamente, su expresión se transformó. Sus ojos se clavaron en la caligrafía del nombre en la parte trasera, Javier. Soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Diana dijo, y su voz temblaba ligeramente, necesitamos contactar a la policía. O al menos, investigar a esta nieta. ¿Por qué, doctor? ¿La conoce? El doctor Gómez no respondió inmediatamente. Apretó la foto en su puño. Hace 35 años dijo, con la vista perdida, una mujer humilde, valiente, me salvó la vida. Y la mía, se llamaba Elena Rosales. El doctor Gómez deslizó la fotografía sobre la mesa de metal frío de la oficina de Diana. La imagen de la niña con el moño bailaba bajo la luz fluorescente. Cuando yo era un niño, Diana, empezó el doctor, su voz ahora baja y contenida, la voz de un hombre que desentierra una memoria que creía sellada. Mi familia se mudó de Oaxaca a la Ciudad de México. Éramos muy pobres. Mi padre murió, y mi madre cayó enferma. Hizo una pausa, recordando el sabor de la miseria.
Teníamos que comprar las medicinas en la única farmacia que nos fiaba, cerca del mercado de la Merced. Un día, yo tenía unos 8 años, fui a buscar el medicamento para mi madre. Había llovido a cántaros y las calles eran ríos de lodo. Me robaron los pocos pesos que llevaba. Lloré en un portal por horas. Diana observaba al médico, cuya postura profesional se había desmoronado, revelando al niño asustado que una vez fue. Una mujer me encontró. No me preguntó nada. Simplemente me tomó de la mano, me llevó a su puesto de comida, olía a tortilla caliente y comino, un detalle sensorial que nunca olvidaría, y me dio de comer. Después, me hizo prometer que no le diría a mi madre, y con el dinero de su día, compró la medicina que mi madre necesitaba. Ella era doña Elena Rosales, la de las bugambilias. Diana procesó la magnitud del encuentro. No era solo un médico reconociendo a una paciente, era una deuda de vida. Doctor, ¿y la niña de la foto? El doctor Gómez miró de nuevo la caligrafía temblorosa de Elena. Javier. No lo sé. Cuando mi madre se recuperó y pudimos pagarle, ella ya se había mudado. Perdimos el rastro. Pero esa mujer, doña Elena, fue la razón por la que mi madre vivió, y la razón por la que yo pude estudiar medicina. El médico se enderezó, la decisión grabada en su rostro. No podemos dejarla aquí. No en esta situación. Menos sabiendo que fue abandonada por su propia familia. Pero, doctor, la nieta dijo que regresaría en 48 horas. Legalmente, la abandonó en un hospital público para deshacerse de una carga económica. Y si esa nieta es capaz de eso, ¿qué más es capaz de hacer con la poca estabilidad que le queda a doña Elena? Necesito que investigues a Lorena Rosales de inmediato. Dirección, situación financiera, cualquier cosa que la conecte con una posible venta de propiedades. El doctor Gómez salió de la oficina de Diana y se dirigió a la pequeña habitación de observación. Elena dormía. Parecía más pequeña y frágil de lo que recordaba. Su respiración era superficial. El doctor se acercó y le tocó la mano, suavemente. La piel era fina, como papel antiguo. Elena se despertó sobresaltada, pero al ver la bata blanca, se calmó. ¿Eres el sastre?, preguntó, con la voz pastosa. Necesito un remiendo en mi vestido de novia. La tela es muy fina. El doctor Gómez no la corrigió. No importaba la verdad que ella vivía, sino la dignidad con la que la vivía. Soy Arturo, dijo, usando su nombre de pila, sin el prefijo de doctor. Me da gusto verte, Elena. Elena le sonrió, y en esa sonrisa fugaz, Arturo vio un destello de la mujer fuerte que recordaba. Arturo, ¿tú sabes dónde dejé mis zapatos de baile? Los de suela roja. Los necesito. Los guardaste bien, Elena, pero ahora tienes que descansar. ¿Estás segura aquí? Le tomó el pulso. Estaba débil, exhausta por el desplazamiento. El abandono era una forma de violencia silenciosa que consumía el cuerpo desde dentro. Arturo llamó a una enfermera y le dio instrucciones precisas: la mejor comida, supervisión constante, evitar el área de urgencias. Doña Elena no era un número, era un alma rescatada. Al salir, el doctor Gómez se detuvo. Sabía que al involucrarse estaba cruzando una línea ética y profesional. Pero la deuda era más grande que cualquier reglamento de hospital. Necesitaba proteger a Elena y el secreto que su mente enferma había guardado tan celosamente, el nombre que había escrito en la foto, Javier. ¿Quién era Javier? Y, más importante, ¿por qué la mención de ese nombre lo hacía sentir a la abuela más vulnerable que nunca? El primer rayo de esperanza para Elena no venía de un milagro, sino de la semilla plantada 35 años atrás, una deuda que finalmente se estaba cobrando en forma de protección y dignidad recuperada. La pequeña habitación del hospital se convirtió en el santuario temporal de Elena. Ya no era la banqueta fría. Ahora, el olor a alcohol era menos agresivo, mezclado con el aroma suave del jabón de manos que le ponían las enfermeras. El Alzheimer es como una casa en ruinas. Las paredes se caen, pero la cimentación emocional se mantiene. Elena había olvidado casi todo, pero no el acto de cuidar. Las mañanas empezaban con ella doblando meticulosamente las sábanas blancas. Su terapeuta, la joven Lucía, notó esta rutina. Elena, sin saber quién era ni dónde estaba, encontraba consuelo en el orden. Mira, Lucía, decía Elena, mostrando una sábana perfectamente doblada, si doblas bien esto, el sol entra más limpio por la ventana. Lucía sonreía. Qué hermoso, señora Elena. Es una habilidad que no todos tienen.
La habilidad oculta de Elena era su innata decencia, su deseo de mantener el mundo en orden, incluso cuando su propio mundo interno era un caos. Mientras tanto, Diana, la trabajadora social, había rastreado a Lorena Rosales. No fue difícil. La dirección era un barrio de clase baja, y la situación financiera era crítica. Lo más interesante, había un anuncio en línea, recién publicado, sobre la venta urgente de una propiedad antigua en la Merced, ideal para inversión, a precio de remate. La dirección coincidía con la última residencia conocida de Elena, la Casa de las Bugambilias. Diana confrontó al doctor Gómez en la cafetería, el ruido de las tazas y el vapor de café ocultando su conversación. Aquí está, doctor. Lorena y su pareja están liquidando la propiedad que teóricamente era el único patrimonio de doña Elena. Y quieren hacerlo rápido. ¿Y los documentos de propiedad? Ahí está el problema. Los papeles están a nombre de Elena, con una cláusula de herencia directa a Lorena. Pero si logramos probar que la venta es forzada y que Elena no está en plenas facultades para entender la transacción, podemos detener el proceso. El doctor Gómez miró la taza de café humeante. No podemos esperar 48 horas, Diana. En México, los trámites de venta pueden ser veloces si hay corrupción. Necesitamos una orden judicial para congelar la propiedad. Y para eso, necesito presentarme como alguien interesado en el bienestar de Elena, un familiar, un conocido. Eso es arriesgado, doctor. Su posición, mi posición se la debo a ella. No voy a permitir que le roben hasta los recuerdos, Diana. Arturo se levantó. Necesitaba hablar con Elena, no sobre la venta, sino sobre la casa, buscando cualquier detalle, cualquier pista que la mente lúcida de la anciana pudo haber dejado atrás, algo que anulara la herencia a Lorena. Cuando Arturo entró, Elena estaba sentada junto a la ventana, observando el tráfico. Arturo dijo, sin voltear, mira qué prisa lleva la gente. ¿Por qué corren tanto? A veces, corren para olvidar, Elena, o para alcanzar algo que perdieron. Yo no corro. Ya no. Yo camino lento, para no tropezarme con mis propios pasos. Arturo se sentó a su lado, buscando la conversación. ¿Extrañas tu casa, Elena? La de las Bugambilias. La mención del lugar hizo que el rostro de Elena se contrajera, no de confusión, sino de una tristeza profunda. Era la violencia emocional silenciosa que el Alzheimer no podía borrar. No es mi casa, Arturo. Es la casa de él. Yo solo la cuidaba. ¿De quién, Elena? Ella se llevó el dedo a los labios, un gesto de secreto. SHHH. No digas su nombre en voz alta. Si lo nombras, se lo lleva el viento. Pero tiene que estar a salvo. Es el camino. Él vuelve. ¿Quién es él, Elena? ¿Javier? Arturo usó el nombre de la foto. Al escuchar el nombre, Elena se puso rígida. Su mano voló hacia el bolsillo de su suéter, donde el doctor Gómez había guardado la fotografía. Sí. Javier. Mi hijo. La revelación cayó pesada en la habitación. Javier no era un familiar lejano, era su hijo. Pero, ¿dónde estaba? Y si era su hijo, ¿por qué la nieta, Lorena, estaba en posesión de la casa y lo había abandonado? Elena, necesito que me digas dónde están los papeles de la casa de Javier. Los que dicen que la casa es de él, no tuya. Elena sonrió con picardía, como si estuviera compartiendo un chisme delicioso. Están donde nadie los busca. Donde huele a tierra y a memoria, en el jardín, bajo la bugambilla grande, pero no se lo digas a nadie, sobre todo, no se lo digas a la muchacha de las manos rápidas. La muchacha de las manos rápidas. Lorena. Arturo sintió que el plazo emocional se acortaba. La verdad estaba enterrada bajo el árbol que le daba nombre a la casa, y la injusticia familiar se había cocinado a fuego lento por años. Tenía que ir a esa casa. Y pronto. La noche en la Ciudad de México es un manto de ruido perpetuo y luces amarillentas. El doctor Gómez sabía que no podía actuar como doctor en esto. Se puso una gorra oscura, ropa que no lo identificara y tomó un taxi hacia la Merced. Diana había preparado un mapa rudimentario y le había dado la llave de la entrada principal, copiada antes de que Lorena la cambiara. Si ella dejó la casa sola para deshacerse de Elena, probablemente está segura de que nadie entrará. Pero apúrate, Arturo. El anuncio de venta ya tiene interesados. Arturo llegó a la calle estrecha. La casa de las Bugambilias no era grandiosa, pero su fachada, aunque descuidada, tenía una belleza antigua. Los muros de adobe estaban cubiertos por la enredadera morada y carmesí que le daba nombre.
El aire en esa calle olía a incienso quemado y comida callejera. La llave giró con dificultad en la cerradura vieja. El silencio dentro de la casa era pesado, roto solo por el chirrido de los trenes que pasaban cerca. El interior era un retrato del abandono reciente. Muebles viejos cubiertos con sábanas, el polvo flotando en los rayos de luz de la luna que se colaban por las cortinas raídas. Había ese olor a ropa guardada, a casa que no se ventila, a memoria latente. Arturo se dirigió al patio trasero, guiado por la descripción de Elena, donde huele a tierra y a memoria. El patio era pequeño, con un mosaico roto y una única planta dominante, la bugambilla majestuosa. Era un árbol enredado, viejo y fuerte, cuyas raíces debían ser profundas. El doctor Gómez se arrodilló, sintiendo el piso frío de cemento bajo sus manos. Buscó un lugar donde la tierra pareciera haber sido removida. Todo parecía compacto y duro. Se escuchó un ruido. Una tabla crujiendo en el pasillo. Arturo se quedó inmóvil, el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. ¿Lorena ya había regresado? Sacó su celular, la linterna enfocada en la sombra de la bugambilla. Recordó el detalle sensorial que Elena había mencionado. Tierra. Comenzó a palpar la base del tronco. La tierra estaba seca y dura, pero en un punto específico, justo donde las raíces se hundían más, el cemento parecía haber sido reparado con rapidez. Se agachó, usando la llave como palanca. La capa superficial de mortero se rompió con un crujido seco. Debajo, había tierra suelta. Mientras excavaba con las manos desnudas, el doctor Gómez escuchó pasos lentos y pesados acercándose. No eran los pasos ligeros de Lorena, sino los de un hombre fuerte, Mateo. Arturo se tiró al suelo, cubriéndose con la sombra profunda de la bugambilla. La tierra sucia se pegó a su ropa y a sus manos. Mateo entró al patio, arrastrando los pies. Estaba buscando algo. Llevaba una linterna de mano que se movía sin dirección. «Pinche vieja, ¿dónde pusiste la cartera?», murmuró Mateo, molesto. Había venido a buscar algo de valor que Lorena le había prometido. Arturo, inmóvil, siguió excavando desesperadamente. Sentía la humedad y el frío de la tierra. A pocos centímetros, sus dedos chocaron con algo duro. No era una roca, sino algo cuadrado y envuelto en plástico grueso. Mateo se acercó al árbol. Arturo sintió la respiración pesada del hombre justo encima de él. Estaba a punto de ser descubierto. Justo cuando Mateo encendió su linterna directamente sobre el árbol, el doctor Gómez sintió una punzada de pánico. En ese momento, un aullido fuerte y cercano rompió el silencio de la noche. Un perro callejero, alertado quizás por el ruido del tren o por la presencia intrusa, comenzó a ladrar sin cesar en la calle. Mateo se sobresaltó. «¡Cállate, pulgoso!», gritó, pateando la pared. Distraído, se dio la vuelta y se fue, buscando la cartera en otra parte de la casa, maldiciendo por lo bajo. No vio la pequeña depresión de tierra recién removida ni la silueta agazapada en la oscuridad. El doctor Gómez esperó a que el sonido de los pasos desapareciera por completo. Luego, con manos temblorosas y cubiertas de lodo, extrajo el paquete. Era una caja de lata vieja, de galletas, envuelta en 2 bolsas de plástico anudadas. El olor a tierra era dominante. La abrió con urgencia. Dentro, no había joyas ni dinero. Había un fajo de papeles viejos, amarillentos, y una carta escrita a mano, sellada con cera descolorida. Eran los documentos de propiedad de la casa de las bugambillas. Al examinar los papeles, Arturo encontró la verdad que Elena había ocultado con su demencia. La propiedad no estaba a nombre de Elena, y la herencia a Lorena era nula. El dueño legítimo era, de hecho, Javier Rosales, su hijo. Pero había un detalle crucial, un documento final. Era una carta de cesión de derechos firmada por Javier, fechada 15 años atrás, transfiriendo la propiedad a su madre, Elena, con una condición, que ella vendiera la casa y usara ese dinero para un tratamiento médico, urgente y costoso, que Javier necesitaba para sobrevivir a una enfermedad terminal. Elena nunca vendió la casa. ¿Por qué? Arturo desdobló la carta. La letra de Javier, firme pero débil, decía: «Mamá, si no puedes venderla a tiempo, no te culpo. Guárdala. Es nuestra historia. Y si algo me pasa, prométeme que la casa será para mi hija, mi niña, la que tiene el moño grande, para cuando regrese de su exilio». Elena, la madre soltera, había fracasado en salvar a su hijo, y en lugar de heredarla a Lorena, la nieta, debía ir a la niña de la foto, la otra nieta, la nieta olvidada.
Arturo regresó al hospital cubierto de tierra. Se dirigió de inmediato a su oficina para examinar los documentos bajo la luz potente. La revelación era sombría y compleja. Elena había fallado. Había fallado en vender la casa para salvar a su hijo, Javier, y había fallado en proteger el legado para su otra nieta, la niña de la foto. El Alzheimer era solo el resultado final de una culpa que había carcomido su mente durante años, la culpa de la madre que no pudo hacer más. ¿Quién era esta niña del moño grande y por qué Javier la había mencionado como exiliada? Mientras Arturo revisaba la pila de documentos, su corazón se apretó al leer la última anotación de Javier: Lorena nunca entenderá el sacrificio. Ella ya ha elegido su camino. La casa es el futuro de María. María. Ese era el nombre de la nieta olvidada. El doctor Gómez llamó a Diana a su oficina. Ella llegó casi de inmediato, mirando con alarma el lodo en la cara del médico. ¿Lo encontraste, verdad? Encontré la verdad de Elena, Diana. Y es más dura de lo que imaginamos. Elena no solo es una víctima de su nieta, es una madre traicionada por su propio corazón y una abuela protectora hasta el final. Arturo le mostró la carta y la cesión de derechos. Diana entendió la gravedad del fraude que Lorena y Mateo estaban intentando cometer. La casa era la herencia de María, la nieta desconocida, y no de Lorena. Lorena falsificó la firma de su abuela, asumo, para transferir la propiedad. Necesitamos localizar a María, dijo Diana. Ese es el problema. No hay dirección. Solo un nombre y la mención de un exilio. Arturo se frotó la frente, el cansancio era una losa pesada. Necesitamos que Elena nos dé una pista, una memoria clave. Ahora que tenemos los documentos, podemos ganar tiempo legalmente, detener la venta, pero no podemos darle la casa a alguien que no podemos encontrar. Fueron juntos a la habitación de Elena. La abuela estaba más serena esa mañana. Estaba tejiendo en el aire, sus manos hábiles moviéndose como si tuvieran agujas invisibles. Elena, querida, ¿puedes hablarme de María?, preguntó Arturo, suavemente. Elena dejó de tejer, sus ojos turbios se enfocaron en un punto invisible sobre el hombro de Arturo. María. La luz. Se la llevaron. ¿Quién se la llevó? ¿Tu hijo, Javier? No. Se fue con su madre. La muchacha rica. Se fue lejos. Al norte. A buscar el sol que aquí no teníamos. ¿Y qué te dijo antes de irse? ¿Algo que recuerdes muy bien? Elena cerró los ojos y se hundió en el esfuerzo de la memoria. Era como ver una máquina oxidada intentando encenderse. Los detalles sensoriales regresaron a ella, destellos fugaces. Me dio un botón, susurró. Un botón de nácar. Dijo que si alguien lo encontraba, sabría dónde buscarla. El doctor Gómez y Diana se miraron. Un botón. ¿Una metáfora o un objeto real? ¿Dónde está ese botón, Elena? En el bolsillo. En el bolsillo del vestido de novia que tiene que remendar el sastre. Arturo recordó que Elena había mencionado el vestido de novia en su encuentro anterior. ¿Y dónde está ese vestido? Elena sonrió, una sonrisa de conocimiento que rara vez afloraba. Lo guardé. Bajo llave. En mi cofre de la verdad. Arturo tuvo una idea. Si Elena había perdido la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo era inestable. Pero las emociones y los lugares de seguridad permanecían. El cofre de la verdad era simbólico. Elena, ¿quién sabe dónde está el cofre de la verdad? ¿Quién te ayudaba a guardar tus cosas? Nadie más que yo. Pero si quieres saber dónde está, tienes que ver el tren. El tren siempre trae noticias. Elena señaló la ventana, la ruta de los trenes que pasaban cerca del hospital. Diana, que había investigado la zona de la Merced, recordó un detalle. Doctor, la casa de Elena está justo al lado de una vieja estación de tren abandonada, que ahora es un mercado de antigüedades. El ruido del tren lo debe de escuchar a diario. El cofre de la verdad no estaba en la casa. Estaba en el mercado de antigüedades, donde Elena probablemente había vendido o guardado sus objetos más preciosos antes de que el Alzheimer la consumiera, confiando en que el cofre sería seguro. El plazo se aceleraba. Lorena y Mateo intentarían recuperar la casa al día siguiente. Necesitaban ir al mercado antes de que amaneciera, buscando un botón de nácar y un cofre. A veces, la injusticia nos obliga a cruzar la línea para encontrar la verdad. Si sientes que esta historia te toca el alma, quédate conmigo hasta el final, porque la luz siempre encuentra una grieta. El mercado de antigüedades, ubicado en la antigua estación de tren, abría al amanecer.
Arturo y Diana llegaron a la hora en que las sombras aún se aferraban a los pasillos polvorientos y los comerciantes comenzaban a montar sus puestos bajo el incesante sonido metálico del tráfico mañanero. El lugar olía a madera vieja, óxido y café. Era un laberinto de objetos desechados, espejos rotos, vajillas incompletas, radios de bulbos. El reino de la memoria material. Buscaremos un puesto que venda cofres o ropa de época, susurró Diana, con la adrenalina del peligro inminente. Recorrieron los pasillos, Arturo sintiendo el peso de la responsabilidad. Si no encontraban el botón, la búsqueda de María sería casi imposible. Se toparon con un puesto atendido por una mujer mayor, con ojos penetrantes y manos curtidas, que vendía cajas de música y baúles. Se llamaba Doña Berta. Disculpe, buscamos un cofre pequeño, de madera oscura. Quizás alguien lo dejó aquí en consignación hace tiempo. ¿Recuerda algo sobre una mujer mayor, Elena, con un suéter de lana? Doña Berta la miró de arriba abajo. Aquí llega mucha gente. Muchos muertos dejan sus cosas. ¿Por qué buscan ese cofre? Arturo tomó la palabra, manteniendo la verdad cerca pero sin revelarla del todo. Es de vital importancia. Contiene algo que necesitamos para un trámite urgente. Es para su dueña. Doña Berta entrecerró los ojos. Elena, la de la casa de las bugambilias. Claro que la recuerdo. Venía mucho antes de perderse en el mundo. Siempre me compraba algo pequeño para mantener la memoria despierta, decía. El corazón de Arturo se aceleró. ¿Recuerdas si dejó algo aquí? ¿Un cofre? Sí. Me pidió que le guardara una cosa especial. Su caja de la verdad. Pagó 6 meses por adelantado por el almacenaje. Es un cofre feo, de metal, no de madera. Y me advirtió, solo se lo doy a la mujer que me traiga mi vestido de novia. Arturo recordó la insistencia de Elena en el sastre y el vestido de novia. Era un código de seguridad mental que su enfermedad había creado. ¿Y dónde está ese cofre? Doña Berta señaló una esquina oscura, detrás de una pila de candelabros oxidados. Ahí. Pero no se los puedo dar. Prometí que solo si me traía el vestido. Doña Berta, la señora Elena está en el hospital. Sufre de Alzheimer. Su vida está en peligro. Su familia la abandonó y están tratando de robarle su única posesión, la casa de su hijo. La mención del abandono golpeó a Doña Berta. En el mundo latino, el abandono de los padres es la peor ofensa. Esos demonios, espetó Doña Berta. Sabía que esa nieta no era buena. La veía merodeando por aquí, preguntando por cosas de Elena. Doña Berta, con el peso de la injusticia en sus hombros, cedió. Tomen la caja, pero háganlo rápido. El cofre era de metal, pesado y frío, con un candado de combinación. ¿La combinación?, exclamó Diana. ¿La sabes, Doña Berta? No. Pero Elena me dijo la clave. Dijo que era el día en que el sol regresó a mi vida. Arturo pensó en el doctor Javier, el hijo, pero también en el día en que conoció a Elena. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su hijo?, preguntó Diana, revisando los documentos de Elena que Arturo había traído. 25 de mayo de 1970. Arturo tecleó 2-5-0-5-7-0. El candado no se movió. No es el hijo, murmuró Arturo. De repente, recordó la fotografía, la niña, María, su nieta. Diana, ¿tenemos la fecha de nacimiento de María? No. Pero revisa los papeles de Javier. Tal vez él la mencionó. Arturo buscó en los documentos de sesión. Encontró el acta de defunción de Javier Rosales, falleció hace 5 años, y, al lado, una nota de bautismo. María Alejandra Rosales. Bautizada el 14 de febrero de 1999. Arturo tecleó, 1-4-0-2-9-9. Clic. El candado se abrió con un sonido que resonó en el pasillo. Era la memoria clave de Elena, el día en que María, su nieta, la luz de su hijo, entró en su vida. Dentro del cofre, encontraron un pequeño vestido de bebé, descolorido, y una bolsita de terciopelo. En la bolsita, estaban las llaves de la casa de las bugambilias, las originales, que Lorena había creído perdidas, y un botón de nácar, blanco y brillante, grabado con una letra pequeña, M. Pero junto al botón había algo más, lo que realmente había guardado Elena, un pasaporte vencido. El pasaporte de María Alejandra Rosales, nieta de Elena. Y lo más importante, tenía una dirección de contacto de emergencia en El Paso, Texas, Estados Unidos. Arturo sintió la pequeña, pero luminosa, esperanza. La nieta olvidada no era un fantasma.
Era una joven real, con una dirección. Mientras Arturo y Diana activaban los procedimientos legales para congelar la venta de la casa de las Bugambilias y contactar al consulado para localizar a María, Lorena y Mateo se preparaban para el golpe final. Lorena sentía la presión del tiempo. Ya habían pasado 30 de las 48 horas. Necesito ir a ver a la vieja. Necesito fingir que me preocupo para que no me acusen de abandono, dijo Lorena, maquillándose frente a un espejo roto. ¿Y qué pasa si recuerda algo?, preguntó Mateo, su tono ahora más agresivo. Había estado bebiendo desde que no encontró nada de valor en la casa. No recuerda nada, Mateo. Está en otro mundo. Solo tengo que ir, que me vean, y luego la internamos en ese lugar estatal. Lo importante es que la casa quede limpia para la venta. El notario nos espera mañana por la tarde. Lorena se vistió con la ropa más limpia que tenía, intentando simular preocupación y decoro. Se puso un perfume fuerte y barato. Llegaron al hospital central. El doctor Gómez y Diana estaban en una reunión de emergencia, preparando la documentación que probaba el fraude y la verdadera voluntad de Javier. En la sala de observación, Elena estaba sentada en un sillón, observando una gota de agua que se deslizaba por la ventana. Lorena entró, forzando una sonrisa. Abue. Mi vida. Disculpa, el trabajo fue una locura. ¿Cómo estás? Elena no la reconoció inmediatamente. Vio a una mujer con mucho maquillaje y olor intenso. ¿Usted es la inspectora? La cocina está limpia. Ya barrí. Lorena se molestó. No soy la inspectora, abuela. Soy yo, Lorena, tu nieta. Ah, la muchacha de las manos rápidas, dijo Elena, con una calma aterradora. Lorena palideció. Ese apodo. ¿Qué le había dicho la abuela a los médicos? Abue, no digas tonterías. Vine a llevarte a casa. Ya es hora. Lorena intentó tomarla del brazo para levantarla. En ese instante, su mirada se posó en el pequeño altar improvisado en la mesita de noche. Había un jarrón con una sola flor de cempasúchil que una de las enfermeras había traído para darle un toque hogareño. Y al lado de la flor, la foto de la niña con el moño. Lorena sintió un golpe frío en el estómago. La foto de María. ¿Qué hace esto aquí?, preguntó Lorena, agarrando la foto con rabia. Elena se encogió, la paz que había encontrado se desvaneció. Déjala. Esa es la luz. No es ninguna luz. Es María, la estúpida hija de Javier que nos dejó para irse con su madre rica al norte, y que no tiene derecho a nada. Lorena, en su desesperación por borrar el rastro de la verdad, rompió la foto a la mitad. El sonido del papel rasgado fue ensordecedor en la pequeña habitación. Elena lanzó un grito ahogado. Un grito de dolor real, íntimo. No era el grito de una anciana con Alzheimer, sino el grito de una madre que veía cómo destrozaban el recuerdo de su hijo. Tú no sabes. Tú no sabes lo que pasó, gritó Elena, y por un segundo fugaz, la lucidez regresó a sus ojos. Lorena se quedó helada. La voz de Elena era fuerte, clara. ¿Qué dices? La casa es mía. Mi abuelo me la dejó. Mentira. Tu abuelo la perdió. Yo se la recuperé a fuerza de vender mi vida en el mercado. Pero se la di a Javier. Y Javier te odiaba por lo que le hiciste a su niña. Por eso la casa es de María. Lorena soltó una carcajada nerviosa, su rostro desencajado. Estás loca. Estás senil. Nadie te creerá. Voy a llevarte a casa ahora mismo. En ese momento, la puerta se abrió con firmeza. El doctor Gómez y Diana, alertados por el grito de Elena, estaban en el umbral. Señorita Rosales, le recomiendo que suelte a doña Elena, dijo Arturo, su voz fría y autoritaria. Lorena se giró, con el miedo brillando en sus ojos. Doctor, ¿quién es usted para decirme qué hacer? Es mi abuela y me la llevo. No. Usted ya no se la lleva a ninguna parte, intervino Diana. Acaba de exceder el límite de las 48 horas. Y, de acuerdo con las pruebas que tenemos, usted ha cometido abandono y fraude. Tenemos una orden judicial provisional de congelamiento de la propiedad. La mentira de Lorena se desmoronó. Mateo, que estaba esperando afuera, escuchó la conmoción y entró corriendo. Lorena, vámonos. Esto es una trampa. No, no se van, dijo Arturo. No hasta que la policía, que ya está en camino, tome su declaración. Mateo, viendo la situación perdida, no dudó. Su fracaso humano se manifestó en violencia. Agarró a Lorena y la empujó hacia la puerta, lanzando un golpe ciego a Arturo. El doctor Gómez no era un hombre de acción, pero la rabia de la injusticia lo hizo reaccionar. Bloqueó el golpe.
Mientras Mateo y Lorena huían a tropezones por el pasillo, buscando escapar de la llegada inminente de la policía, Elena se quedó quieta. Su momento de lucidez se había ido, reemplazado por un temblor incontrolable. Pero antes de que volviera a la niebla, murmuró, mirando los pedazos de la foto rota de su nieta: María. El paso. El camino de la verdad. Arturo recogió los fragmentos de la foto. El exilio había terminado. La policía detuvo a Lorena y Mateo a unas pocas cuadras del hospital. La denuncia de abandono y el intento de fraude eran suficientes para iniciar un proceso penal. La justicia, aunque lenta, se había puesto en marcha gracias a los esfuerzos de Arturo y Diana. Arturo, agotado, regresó a la habitación de Elena. La abuela había vuelto a su estado de calma aparente. Estaba tejiendo de nuevo, sus dedos moviéndose en el aire. ¿El sastre ya vino?, preguntó. No, Elena, pero ya encontramos el cofre de la verdad. Y encontramos a María. Elena sonrió, una sonrisa de profundo alivio. Entonces el camino está abierto. Arturo se sentó a su lado. Necesitaba entender la historia completa de Javier, María y el exilio. Elena, ¿por qué dijiste que Javier odiaba a Lorena? ¿Y por qué María se fue al norte? Elena respiró hondo, y una neblina de dolor cruzó sus ojos. Esta vez, la memoria era visceral. Lorena era la única hija de mi hermano, que murió joven. Yo la crié. Ella y Javier eran como hermanos, pero Lorena era ambiciosa. Javier se casó con una mujer de dinero que no quería a la familia pobre, pero que le dio una niña, María. ¿Y qué pasó con María y Javier? La voz de Elena era ahora un susurro cargado de dolor. Era el sacrificio que no se atrevía a nombrar. Javier se enfermó. Necesitaba dinero para un tratamiento experimental en Estados Unidos. Vendió todo lo que tenía, pero no fue suficiente. La casa de mi madre, era lo único que quedaba. La memoria clave, el fracaso de Elena. Javier me dio los papeles. Me rogó que la vendiera rápido para salvarlo. Pero yo no podía. Arturo sintió la fragilidad de la anciana. La casa no era solo ladrillos y cemento, era el último bastión de su propia madre, un lazo con su pasado. Venderla era un dolor más grande que el de perder a su hijo. Tuve miedo, Arturo. Miedo de no tener a dónde regresar. Y por mi miedo, por mi cobardía, no la vendí a tiempo. Javier murió, pensando que yo lo había traicionado. Elena se llevó las manos a la cara. La culpa era la enfermedad que había desencadenado el Alzheimer. Y luego, la madre de María, que nunca nos quiso, se la llevó. Me dijo: ustedes son pobreza y muerte. Mi hija no volverá a pisar esa casa de las bugambilias. Se la llevó al norte, al exilio. Y aquí entraba Lorena. Lorena ya estaba casada con Mateo. Ella me prometió que me cuidaría, que respetaría el deseo de Javier de dejarle la casa a María cuando ella volviera. Pero cuando se enteró de la condición y de que la casa valía mucho dinero, empezó a cambiar los papeles. Me hizo firmar cosas, me confundió. Me quitó el botón de María y los documentos de Javier, aunque no encontró el cofre. ¿Y el botón? Lo saqué de su cartera antes de que lo tirara. Y lo metí en la bolsa del vestido de novia que guardé en el cofre. Le dije a la vieja Berta la clave, para que si me olvidaba, la luz pudiera encontrar su camino. Elena había ejecutado un acto de resistencia silenciosa. Había creado un plan de escape mental antes de que la demencia la atrapara por completo, confiando en que alguien, algún día, desentrañaría el código. Arturo le mostró los pedazos de la foto de María. Lorena rompió la foto. Elena no se inmutó. La luz no se puede romper, Arturo. Se puede opacar, pero siempre vuelve. Arturo le prometió que encontrarían a María. El siguiente paso era crucial. Con la dirección en El Paso, Texas, Diana logró contactar a la joven. El doctor Gómez consiguió una videollamada de emergencia, usando una computadora portátil en su oficina. La pantalla se encendió, revelando el rostro de María. Tenía unos 20 y tantos, ojos cansados pero firmes, y el mismo aire de dignidad de Elena. ¿Doctor Gómez? ¿Qué pasa? Yo no sé quién me llamó, pero dijeron que era urgente. María, mi nombre es Arturo Gómez. Soy médico en la Ciudad de México. Necesito que se siente. Esto es difícil. Arturo le explicó el abandono de su abuela, el fraude de Lorena y la existencia de los documentos. María, al otro lado de la frontera, escuchaba en silencio, el peso de la historia cayendo sobre sus hombros. Mi madre me dijo que mi abuela y mi padre la habían estafado, que por eso nos vinimos, que la casa se había perdido.
Eso fue una mentira, María. Su abuela arriesgó su propia mente para guardar algo para usted. Un legado y una verdad. Arturo le mostró la foto rota. Ella guardó esto. Dijo que usted era la luz. Las lágrimas de María cayeron silenciosamente sobre el teclado de su computadora. Había vivido en el exilio emocional, creyendo que su padre y abuela la habían abandonado. Yo tengo el botón, María. El botón con la M grabado. Es su camino de regreso. María sintió, incapaz de hablar. Necesitamos que regrese, María. Su abuela la necesita. Y su casa la necesita para que la justicia se complete. La joven tardó un momento en responder, mirando hacia un punto fuera de la cámara. Necesito unos días. Pero volveré. Volveré por ella. El regreso de María era inminente, pero traería consigo la verdad cruda del pasado y el riesgo de confrontar directamente la injusticia familiar. 3 días después, María Alejandra Rosales llegó a la Ciudad de México. El aeropuerto, con su caos y su calor húmedo, era un contraste brutal con la limpieza estéril de El Paso. Venía con una maleta pequeña, cargando el peso de 15 años de ausencia y la culpa de no haber sabido la verdad antes. El doctor Gómez la recogió. María no era una heroína, era una joven desplazada, con una cicatriz emocional profunda. Mi padre siempre me dijo que volvería a la casa de las bugambilias. Que era mi lugar seguro, dijo María, mirando las calles abarrotadas. Su padre le dejó todo. Su abuela se aseguró de ello. Fueron directamente al hospital. Cuando María entró en la habitación de Elena, el contraste de la luz la hizo dudar. Elena estaba despierta, mirando fijamente la pared. María se acercó, el corazón latiéndole como un tambor. Se arrodilló junto a la cama. Abuela, soy María. La niña del moño grande. Elena parpadeó lentamente. Sus ojos se enfocaron. Miró el rostro de María, y por un milagro de la mente, la memoria la visitó con una claridad dolorosa. Era como si la niebla se hubiera disipado por un segundo. María, mi niña, regresaste del frío. Elena tocó la mejilla de María. Sus manos, temblorosas y delgadas, eran un ancla para la joven. Yo nunca te olvidé, mi amor. Nunca. Lo sé, abuela. Lo sé ahora. María no pudo contener las lágrimas. Se abrazó a Elena, sintiendo el olor a naftalina y hospital, el olor de la abuela que había estado ausente en su vida. La enfermera que presenció la escena se retiró discretamente, dejando que la intimidad emocional se desarrollara. En ese momento, Elena, con una calma que desmentía su condición, le dijo a María algo que no le había dicho a Arturo ni a Diana. Tienes que ir por la carta, María. La verdadera carta, no la que Javier me dio para la casa. La otra. ¿Qué carta, abuela? La que te escribió a ti. Él sabía que yo no podía vender la casa. Sabía de mi debilidad. Pero te dejó una última verdad. No la guardé en el cofre. La puse donde ella no la buscaría. ¿Dónde, abuela? Elena señaló su propio pecho, sobre el hueso de su esternón. En el forro del suéter. El que me regalaste cuando cumpliste 10. El gris, el que huele a canela. Arturo, que estaba fuera, escuchó el susurro a través de la puerta entreabierta. ¿Dónde está ese suéter, Elena? ¿El gris? Lo dejé en la casa, cuando ella me obligó a empacar. En el fondo del armario de mi cuarto. La revelación de Elena era un último acto de amor y penitencia. Ella no solo había guardado el legado material, había guardado una comunicación final de su hijo a su nieta, algo que completaría la verdad. Arturo y Diana sabían que, legalmente, tenían la situación controlada. La propiedad estaba congelada y Lorena y Mateo estaban enfrentando cargos. Pero la catarsis no sería completa hasta que María leyera las últimas palabras de su padre. Era el momento de volver a la casa de las bugambilias. Esta vez, a plena luz del día, con María, la dueña legítima. Antes de irse, María le dio un beso a su abuela. Volveré pronto, abuela. A casa. Vuelve con tu verdad, María, dijo Elena, y volvió a la quietud, sus manos tejiendo el aire, habiendo cumplido su misión final. La casa estaba sellada por orden judicial. La policía permitió el acceso a Diana y María, acompañadas por Arturo, para que María pudiera recoger sus pertenencias y encontrar el suéter. Al entrar, María sintió el peso de la historia familiar. Era una casa pobre, sí, pero llena de ecos. El aire era denso, como melaza. Fueron al pequeño cuarto de Elena. Todo estaba revuelto, evidencia de la búsqueda frenética de Lorena y Mateo por objetos de valor antes de irse. María abrió el armario y, en el fondo,
encontró el suéter gris, tejido a mano, que ella le había regalado hacía años con el dinero que había ahorrado. Olía, débilmente, a canela. El olor de los dulces que Elena le hacía. Con manos temblorosas, María buscó el forro. El hilo estaba cosido a mano, pero suelto. Lo rasgó suavemente. Dentro, había una nota doblada en un papel fino de cebolla, seca y amarillenta. El epílogo del exilio. María se sentó en el piso frío de la habitación de su abuela. La luz que entraba por la ventana filtrada por las cortinas viejas era suave, gris. Ella despegó la carta de su padre. Arturo y Diana se quedaron en el umbral, respetando su intimidad. La letra de Javier era la misma que en los documentos legales, pero aquí, estaba cargada de ternura y despedida. Mi niña, mi luz. Si estás leyendo esto, significa dos cosas: tu abuela lo ha perdido todo menos su amor por ti, y yo ya no estoy. No culpes a tu abuela por no vender la casa a tiempo. Ella necesita ese pedazo de tierra más que yo necesitaba una prórroga de vida. Yo no te abandoné. Tu madre te llevó lejos porque ella no podía entender la pobreza ni el honor. Ella pensó que la casa y nuestra familia eran una carga, pero yo te dejé la casa a ti, no como un regalo, sino como una misión. Mi prima, Lorena, te dirá que la casa es de ella, pero la casa no es de nadie. Es el camino. Es el lugar donde guardamos nuestra historia. Cuando vuelvas a ella, debes saber la verdad. Hay algo que me duele más que la enfermedad. Hace años, tu abuela me contó un secreto que guardaba desde mi nacimiento. Mi padre biológico nunca estuvo. Ella se casó por compromiso, pero tuvo que huir de él por ser un hombre violento. Ella fue una madre soltera y valiente en un mundo que no se lo permitía, pero cargó la culpa de la mentira toda su vida. Ella te adoraba, María. Pero la culpa de mi muerte, el no haber vendido la casa, se la llevó a ese lugar oscuro de la mente. La casa no es solo para vivir, mi amor. Es para recordar. Mi único deseo es que reconstruyas ese lugar con amor. Vuelve y dile a tu abuela, cuando te recuerde, el vestido está remendado, abuela, y mi padre está en paz. Te amo más allá de las bugambilias. Tu padre, Javier. María terminó de leer, las lágrimas limpiándole las mejillas de la tierra y el polvo del viaje. La verdad era catártica pero dolorosa. Su abuela había cargado no solo con la pobreza y la enfermedad de su hijo, sino con el dolor de una vida de secretos, todo para protegerla a ella. Lorena y Mateo no solo querían la casa, querían borrar el único lugar donde la memoria de Javier y Elena existía. Arturo se acercó a María. ¿Qué dice la carta? María no respondió con palabras, sino con un acto de profundo significado. Se levantó y se dirigió al patio trasero, a la gran bugambilia. Estaba floreciendo, como si supiera que la luz había regresado. María tomó un puñado de tierra y lo apretó en su puño. Era la tierra que su abuela había protegido con su demencia. La casa no se vende, dijo María, con voz firme. Mi abuela cargó demasiado dolor por ese lugar. Ahora le toca descansar. Vamos a reconstruir esto. La justicia para Lorena y Mateo ya estaba en manos del sistema. Ambos enfrentarían cargos severos, pero la justicia emocional para Elena era el regreso de María y la promesa de que el hogar no se perdería. María, dueña legal de la propiedad, decidió pasar su primera noche en México en la casa de las bugambilias. Diana le consiguió una cama de emergencia y algo de comida. Esa noche, el tren pasó con su estruendo habitual, y el sonido se coló por las ventanas rotas. María estaba sentada en el patio, bajo la luz tenue de una vela. Recordó el olor de la tortilla caliente que el doctor Gómez había descrito. Recordó el tacto de la mano de su abuela. Mientras la oscuridad se cernía, María tomó su celular. Tenía que hacer una última llamada, la más difícil, a su madre en El Paso. Mamá, voy a quedarme aquí. La abuela está enferma, y la casa es mía. Su madre, al otro lado, estaba furiosa. Estás loca. Esa gente es un lastre. Vente de regreso. No, mamá. Mi padre me dejó algo más que ladrillos. Me dejó el camino de la verdad. Y lo voy a seguir. Al colgar, María sintió una soledad inmensa, pero también una fuerza nueva. Al día siguiente, regresó al hospital. Elena estaba despierta. María se acercó, la miró a los ojos, y dijo las palabras que sellarían la paz de su abuela. El vestido está remendado, abuela, y mi padre está en paz. Elena sonrió, una paz profunda cubriendo su rostro. La demencia no había sanado, pero la culpa se había ido.
El tiempo pasó lentamente en el hospital central, marcado por la monotonía de las rutinas y el afecto constante de María. Elena no se recuperó de su Alzheimer, pero su condición emocional mejoró radicalmente. El estrés y el miedo al abandono habían desaparecido. Ahora, pasaba los días mirando la ventana, sonriendo a los recuerdos que le venían y se iban. María se quedó. Renunció a su vida en El Paso. Con la ayuda de Diana, consiguió un trabajo modesto en una florería cerca del hospital. Su nueva rutina era, trabajo, hospital, y luego, la lenta reconstrucción de la casa de las bugambilias. La casa seguía siendo vieja y humilde, pero María empezó a limpiarla, a ventilarla. Quitó el olor a ropa guardada y lo reemplazó con el aroma de la tierra mojada y, por primera vez en años, el tenue olor a pan que ella misma aprendió a hornear, tal como Elena lo había recordado. Un día, el doctor Gómez la visitó en la casa. Vio a María pintando un muro, cubierta de pintura y sudor. ¿Cómo vas, María?, preguntó Arturo. Lento, pero va. Me siento en paz aquí. Es un hogar imperfecto, doctor. Los mejores lo son, respondió Arturo, mirando la bugambilla que se extendía con vigor sobre el muro recién pintado. Él había cumplido su deuda, pero el vínculo con Elena y María permanecía. Lorena y Mateo fueron condenados por fraude y abandono. La revelación sombría de esta historia es que la justicia legal fue imperfecta, su pena fue menor de lo que Arturo hubiera deseado, pero el castigo real fue la pérdida de todo lo que ambicionaban y la vergüenza social. Lorena intentó contactar a María desde la cárcel, sin éxito. Un sábado por la tarde, María llevó a Elena a un pequeño paseo por el jardín del hospital. Elena, sentada en su silla de ruedas, apretó la mano de su nieta. Mira, María, ¿huele eso? Sí, abuela. A tierra mojada. No. Huele a verdad. Elena miró a María con sus ojos claros. Era uno de esos momentos fugaces de lucidez total. Te amo, mi niña. Gracias por volver. El camino estaba abierto, y tú lo tomaste. Unas semanas después, María consiguió trasladar a Elena a una pequeña residencia de ancianos a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo, con un jardín y el olor a tierra fresca. María visitaba a Elena todos los días, trayéndole pan recién horneado y flores de bugambilla. La injusticia no se había borrado del todo, la vida de Elena se había consumido por la culpa y la traición, pero la esperanza luminosa era María, quien había regresado a reconstruir la historia. La casa de las bugambilias se convirtió en el faro de María. Un recordatorio constante de que, incluso en la más profunda oscuridad del olvido, el amor de una abuela es la fuerza más resistente de todas. Ella cuidaría la casa hasta el final, como le había prometido a su padre. Ella sabía que la verdad no siempre es feliz, pero siempre te libera. Si esta historia de verdad y sacrificio tocó tu corazón, cuéntame qué palabra te define: hogar, luz, memoria o camino. Y no olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan que la justicia emocional siempre vale la pena.